la definición de peso. Peso igual a m por g. Masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Después hemos visto presión, que es la fuerza, el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Y ahora vamos a ver un par de definiciones que también nos ayudan a resolver numerosos problemas. Vamos a empezar con la densidad. La densidad es una magnitud escalar y el símbolo que se utiliza casi en todos los libros es la letra griega delta. Pero Profe, si nosotros... está con el pizarrón no se está viendo nada. Sí, tenés toda la razón. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, les decía que la densidad se emplea en casi todos los libros, se emplea la letra griega delta. Pero nosotros, quizá porque a algunos les resulta difícil escribir esa letra o no les sale bien, o les sale parecida a otra que justamente no tiene nada que ver, vamos a utilizar muchas veces la letra D minúscula de carta para calcular, para representar a la densidad. La densidad de un cuerpo se define como el cociente entre la masa de ese cuerpo dividido en el volumen del cuerpo. M representa la masa y B representa el volumen del cuerpo. Entonces vos medís la masa del cuerpo, la dividís en el volumen del cuerpo y entonces en base a eso iba a decir un numerito, pero es más que un número, te da un valor y ese valor es la densidad del cuerpo. Si estaríamos en el aula, todo de manera presencial, quizá me entenderían más lo que les voy a decir a continuación, pero bueno, yo voy a intentar que sea entendible. Para que se entienda un poco más, yo les diría, bueno, ¿cómo hagamos este proceso con una tiza? Bueno, siempre ahí en el aula tendríamos una tiza, o yo ya me hubiera buscado una tiza nueva, una tiza que está enterita, que en general tiene forma de cilindro. Y bueno, bueno, ¿cómo se llama? Sígame la corriente, hagamos de cuenta que esto es un cilindro, ¿ah? Y si no, bueno, en vez de tiza, pensemos en un cilindro. Lo que pasa es que la idea de la tiza está buena y en general lo que uno hacía dentro del aula y me sirve para un montón de cosas que sea una tiza. Pero, para saber la densidad tenemos que hacer cociente entre la masa y el volumen. La pregunta es, ¿cómo hacemos para medir la masa de un cuerpo? ¿O con qué se mide la masa de un cuerpo? ¿Con qué? No en qué, sino con qué se mide la masa de un cuerpo. ¿Una balanza, profe? Con una balanza. Como es algo pequeño, podríamos utilizar esas balanzas que se utilizan muchas veces en los laboratorios de química. Bueno, en el laboratorio de física también hay, pero ustedes no han entrado nunca en un laboratorio de física. Pero capaz que ya han entrado al laboratorio de química. ¿Han entrado ya al laboratorio de química? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿has visto que tienen así como una... A ver, nada que ver esta cosa. A eso lo que estoy dibujando ahora es donde uno coloca acá lo que voy a... Yo iba a decir pesar, pero justamente la masa del cuerpo, esa es la tiza. Y acá tengo una pantallita tipo display con un botoncito de prendido, qué sé yo, ese tipo de cosas.
Estas ya son todas balanzas electrónicas, así que uno lo coloca y ahí me dice cuál es la masa, tantos gramos que tiene la tiza. Bueno, está bien. Así vamos a medir cuál es la masa del cuerpo. ¿Y cómo medimos cuál es el volumen? Bueno, lo podemos medir de diversas maneras, pero en este caso, digamos, como que a mí, yo diría, bueno, como el cuerpo es mal que mal un cilindro, podemos calcular el volumen del cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Cuál es la Área de la base por la altura era, profe. Muy bien, el área de la Bueno, en base. este caso por la longitud, digamos. ¿Será? Claro, por la altura, pero bueno, en este caso como que la altura es... sí, tiene toda la razón. La longitud, pero bueno, le llamemos H a esto. Y el área de la base sería el área de esta cosa que estoy rayando yo también ahora. ¿No? Bueno, listo. Hacemos el cociente y digamos que eso me da, sígame en la corriente, digamos que me da 1,2 y con algunas unidades, pero que tampoco me están interesando en este momento, sino que me quiero quedar con el número con que me da 1,2. 1,2 es un número inventado, podría haber sido 5,28, qué sé yo, 0,024, no sé, pero me da un número. Bueno, hacemos calcular la densidad de la tiza. Ahora resulta que, bueno, y de vuelta, si estaríamos en la presencial sería fácil, porque yo hubiera agarrado la tiza y simplemente lo hubiera partido. Y digamos que la parto no en forma, bueno, porque en general todas las tizas se parten así en forma irregular, así, pero yo a propósito, justamente la tiza me queda, y yo me voy a quedar con esta parte de la tiza, con la parte chiquita, por decir de alguna manera, de la tiza. Y quiero calcular el volumen, perdón, y quiero calcular la densidad de vuelta de esta parte chiquita de la tiza. Bueno, medir la masa de esa cosa chiquita no es tan difícil, o sea, no es para nada difícil. La coloco dentro de la balanza y la balanza me dice cuál es la masa de esa porción de tiza. Ahora el volumen ya no lo puedo hacer igual que antes, porque ese pedazo de tiza que me ha quedado ya no tiene la forma de un cuerpo geométrico regular. Ya no tengo una fórmula para calcular cuál es el volumen de ese pedazo de tiza. Entonces ahora lo tengo que medir. En primera instancia yo lo había calculado. Ahora lo voy a medir. ¿Cómo hago para medir el volumen de un cuerpo que no es regular? Que dicho sea de paso, el mismo problema lo hubiera podido hacer con una piedra. Queremos saber la densidad de una piedra. Agarramos ahí del patio, buscamos, o si no de otro lugar, buscamos una piedra. Pero justamente medir la masa de la piedra es bastante fácil porque la colocamos sobre la balanza y la balanza nos da cuál es el valor de la masa de la piedra. Pero ¿cómo calculamos el volumen de la piedra o el volumen de este pedazo de tiza si ahora las cosas ya no son regulares, ya no tienen una forma de cubo, de cilindro, de no sé, no tienen una forma regular? ¿Cómo hacemos para medir el volumen de algo irregular? Esa es la pregunta. Y sería, digamos, pasando el volumen hacia el otro término, ¿sería, profe? No. Mi problema es medir el volumen. No quiero calcularlo. Yo quiero medir el volumen. Esa es la pregunta. Deberíamos plantear una ecuación, pero no sé. No. Eso es para calcular. Yo no quiero calcularlo. Con las ecuaciones siempre vamos a calcular las cosas. Yo quiero medir. ¿Cómo medimos volumen? ¿Cómo medimos el volumen de algo regular? Irregular, perdón. ¿Con qué se miden los volúmenes? La masa se medía con una balanza. ¿Con qué se mide la temperatura?
Con un termómetro. Con un termómetro. Bueno, ¿con qué se mide el volumen? Con una fórmula. Bueno, entonces eso ya no es medir, eso es calcular. Mm, ¿Con qué se mide la velocidad de un cuerpo? ¿Con qué Con se un mide la reloj, velocidad de un auto, supongamos? con un reloj, con el reloj ese que dice a cuántos kilómetros por hora va el auto. Bueno, pero el reloj te da la hora con un velocímetro. O sea, en general hay instrumentos que me permiten a mí medir las diversas cosas. ¿Con qué mido el volumen de un cuerpo? ¿Han tenido clase en el laboratorio de química ustedes o no? Profe, la jeringa creo, sería uno para medir el volumen. Bueno, sí, está bien. Con una jeringa se puede medir un volumen. ¿Han tenido clase ustedes en el laboratorio de química? Sí, pero una Una sola sola vez. vez, no sé, creo. En primero. Con biología, pero no, Sí. no vimos. Bueno, está bien. Y los agarró la pandemia y ya no podían medir más nada. Los chicos de la pandemia. Bueno, peor son los chicos de segundo año que ni siquiera conocen el colegio. Qué bárbaro. Bueno, una probeta se puede, bueno, una probeta. Volumen se puede medir con varias cosas. Por ejemplo, con una jeringa se puede medir un volumen. También se puede medir con lo que se conoce como una probeta graduada. También se puede medir con un vaso de precipitación graduado. Y en la casa de ustedes, quizás exista en la cocina, si le preguntan a su madre, quizás tengan un vaso para medir volúmenes. Son vasos siempre transparentes, generalmente de plástico, que tienen puesto acá, que tienen graduado, bueno, depende de la unidad, ¿eh? Que dice tantos mililitros, como que digan, qué sé yo, 20 mililitros, 40 mililitros, 60 mililitros, 80, 100, 120, qué sé yo. No sé, algunas veces capaz que están graduados 50, 100, 150, no sé tampoco, ¿eh? Y hay algunas veces vasos que tienen, que dicen arriba, digamos, líquido, y que acá a la par dice, qué sé yo, harina, y a la par dice, no sé, azúcar, y a la par dice, y a la vuelta van diciendo diversas cosas, siempre con diversas marcas y con diversas unidades. Pero a mí lo que me interesa es el que diga líquidos, o puede decir agua, qué sé yo. Pero en general está hecho como yo les digo, o sea, es un vaso transparente que tiene puesto a distintos niveles, distintas marcas que me están indicando tal cosa, o sea, eso me asegura que decir, a ver, ¿cómo es esto? 60, 80, 100, o sea, eso me asegura que si el líquido llega hasta esta marca, es como que ahí adentro tenemos 100 mililitros del líquido este. Bueno, pero uno mide con esto volúmenes de líquido. ¿Cómo podría ser yo para medir el volumen de mi cuerpito? Bueno, de la piedra o de la tiza. La tiza se puede hacer polvo ¿Y qué hacemos con el polvo? y lo pondríamos en el vaso ese y ver a dónde llega. Bueno, no está tan mala tu idea, pero en realidad con la tiza también, lo mismo que con la piedra, ahora lo voy a hacer con la piedra para que todo el mundo también entienda. Lo que podemos hacer a la piedra, o sea, primero que nada,
Ya me estoy desordenando yo mismo. Para medir el volumen de agua irregular deberíamos primero conseguirnos uno de estos vasos que midan volúmenes. Que como sería interesante ver, por ejemplo, que pregunten ahí a sus madres si que en la cocina tienen vasos para medir volúmenes. Ese Sí, tengo, volumen. profe, yo. Bien, ¿no? Tengo. Bien. A ver, yo capaz que también le puedo mostrar, porque para algo tenemos bendito Google, así, ¿eh? Vasos para medir. ¿Cómo se llamará? Vasos para medir volumen. Ah, sí, ¿eh? Este es el que yo quiero. Les voy a compartir. ¿Cómo? ¿Dónde se comparte acá? Una pestaña. Hay un botón al costado que dice presentar pantalla o presentar ahora. Sí, ahora cambió todo el diseño este. Bueno. Bueno, ahí están viendo. Sí, sí se ve, profe. Estos son los vasos que yo les decía, ¿ven? Fécula es lo que se conoce como maicena. Pero acá esta es la parte que me interesa, ¿ven? Que el líquido está graduado. Así, bueno, acá cc. ¿Qué querrá decir cc? Centímetro cúbico. Bien, centímetros cúbicos. Porque por supuesto no pertenece al CIMELA. O sea, si han leído ustedes las recomendaciones del CIMELA, dicen no pongamos centímetros cúbicos de esa manera. Centímetros cúbicos se pone cm todo en minúscula y al cubo. Pero bueno, en esos vasitos, ahora lo voy a interrumpir y seguimos con lo nuestro. Colocamos un líquido, agua, por ejemplo, hasta un determinado nivel. Lo que hacemos ahora, yo iba a decir tiramos la piedra, pero no es cuestión de tirarla, o sea, depositamos la piedra en el recipiente. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Que subió el nivel del agua. Que sube el nivel del agua, sube el nivel del líquido. El nivel del líquido supongamos que llega hasta acá. Y entonces leemos cuál es el nuevo nivel, hasta dónde ha llegado. Por ejemplo, a ver, si mi ejemplo inicialmente estaba en algo que decía 100 centímetros cúbicos y después llega hasta 130 centímetros cúbicos, eso querrá decir que el volumen de la piedra es de ¿cuánto? De 30. 30 centímetros cúbicos. Claro, haciendo la resta nos damos cuenta con que la piedra tiene un volumen de 30 centímetros cúbicos. Bueno, ahora sí, ya hemos medido cuál era el volumen del pedazo de tiza, ya hemos medido la masa del pedazo de tiza, hago el cociente entre la masa dividida en el volumen y, oh sorpresa, esto realmente es oh sorpresa, me vuelve a dar el mismo valor ese que me daba antes. Por cierto que si lo hubiéramos hecho con la piedra, hago lo mismo con la piedra. Mido cuál es la masa de la piedra, mido cuál es bueno, a través de este sistema, el sistema utilizando este vaso, mido cuál es el volumen de la piedra y me da otro valor. Supongamos que me da 5,4. Y ahora agarro un martillo, ¡puf!, le rompo la piedra. Y agarro un pedacito de la piedra y, bueno, mido cuál es la masa con la balanza, mido cuál es el volumen a través de vuelta del vaso y hago el cociente y veo que el número me vuelve a dar el mismo numerito de antes. O sea, y entonces llegamos a la conclusión que a pesar que la definición
de que la densidad es el cociente entre la masa dividida en el volumen, la densidad de la tiza o la densidad de la piedra en realidad parece que no dependen ni de la masa ni del volumen, porque hemos hecho con otra masa y con otro volumen y me ha dado el mismo valor, tanto para la tiza como para la piedra. Bueno, y entonces acá viene esta idea, que esta idea es muy importante. La densidad es algo que sirve para caracterizar a las sustancias. Voy a escribir esto acá abajo porque es muy importante. La densidad caracteriza a la sustancia. Una sustancia de un cuerpo es caracterizar. Cuando yo digo sustancia, ve ejemplo de alguna sustancia, ¿de qué estoy hablando? De un líquido. El agua, por ejemplo. Por ejemplo, el agua. Otro ejemplo. En vez del El agua, aceite. el aceite. Bien. El alcohol. El alcohol. Bien. Esas son las sustancias. El agua, el aceite, el alcohol. Bueno. Le faltó el título, pero los que tengan la guía sabrán que acá arriba decía tabla de densidades de algunos sólidos y algunos líquidos. Lo que me falta era el título nomás, ¿no? Pero lo que yo voy, fíjense, ustedes tienen, existe un valor para la densidad, ya sea de el aluminio, el corcho, el cobre, el hielo, el hierro, la madera. Cada una de estas cosas tienen una determinada densidad. Lo mismo los líquidos, ¿no? Tenemos una densidad para la acetona, para el aceite, para el agua de mar, para el agua destilada, para el alcohol etílico, para la gasolina, para la leche, para el mercurio, y bueno, y así. Obviamente existen tablas que están mucho más completas. Es más, existen como libros, donde el libro, en realidad lo que son, se llaman libros de constante, no es que tengan únicamente densidad, sino que tienen... Yo tengo, por ejemplo, de esos libros, en física utilizamos un montón. Entonces queremos saber la densidad de algo bien raro, bueno, seguro buscarlo ahí en el libro, es bueno, porque ahí debe estar. Ahora es mucho más fácil porque lo googleas y en general lo vas a encontrar. Pero antes buscábamos nosotros todo en libro. A lo que yo voy es que eso que quiero decir yo cuando digo que la densidad caracteriza una sustancia. Y lo que estoy queriendo decir con esto es que volvamos al ejemplo de la tiza. ¿La tiza está hecha de qué? De tiza me van a decir. ¿De cuál material está hecha la tiza? No sé. Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿De yeso, profe? De yeso. La tiza está hecha de yeso. Si acá, en esta tabla no, porque no es muy completa. Han puesto algunos elementos nomás, algunas sustancias nomás. Pero hay una densidad del yeso. Si buscásemos la densidad del yeso, supuestamente me tendría que dar la densidad de la tiza, este número que yo he inventado, 1,2, que seguro no tendrá nada que ver con la densidad del yeso. Si lo están googleando ustedes ya mismo, seguramente no le va a dar el 1,2 porque yo he inventado ese número. Pero lo que yo quiero decir, no solamente esta tiza tiene esta densidad, sino que todas las tizas, porque todas las tizas están hechas de yeso, tienen la misma densidad. Y sino que todas las cosas hechas con yeso tienen esta misma densidad, 1,2. Por ejemplo, por eso que yo utilizo el yeso, porque con el yeso se hacen las estatuas. Por ejemplo, esas estatuas de los santitos, de todo eso, se hacen con yeso. Las estatuas bueno, algunas veces también, sobre todo antes cuando existían los circos o la feria y uno iba y se ganaba algo, qué sé yo, que te daban dardos y tenía que tirarle a los globos o diversas cosas.
Una de esas cosas que habían eran muñequitos, estatuitas, por ejemplo, un patito de yeso. Bueno, no me va a salir muy bien, pero supongamos que esto es un patito de yeso. Yo lo que voy es que si hiciésemos el proceso de calcular de medir la densidad de esta estatua del patito, la densidad de este patito, también me daría este valor de 1,2, porque está hecho de yeso. O sea, todas las cosas hechas de yeso tendrán la misma densidad. Todas las cosas hechas de cobre tendrán esta densidad de 8,96 gramos por centímetro cúbico. Todas las cosas hechas de hierro tendrán esta densidad, 7,9 gramos por centímetro cúbico. Bueno, a la par están en otras unidades, ¿no? Todas las unidades, todas las cosas hechas de plomo tendrán la misma densidad. Bueno, y la madera, ¿qué pasa con la madera? ¿Por qué no hay un valor para la madera? Porque depende de qué madera sea. Porque depende de qué madera sea. Hay maderas que son muy livianas. A ver, ¿alguna madera liviana? La ¿La de madera pino, más liviana que conocen? la de pino, si no me equivoco. Bueno, no es tan liviana la de pino, pero sí. La madera balsa. ¿Saben lo que es la madera balsa? No, No. No. La madera balsa es la que la toca y parece tergopol, porque así de finita es. Bueno, si siguen, ¿cómo se llama? Construcción, ya van a comprar un montón de madera balsa porque lo van a obligar, porque en base con eso van a construir todas esas casitas que hace la gente de construcción. Todo eso lo van a hacer con madera balsa, que es una madera muy, muy, pero muy finita. Es más finita que la madera esa de los helados palitos. Es todavía más liviana que esa, ¿eh? Bueno. Bueno, y las maderas pesadas, ven, algún ejemplo de madera pesada. el roble. El algarrobo. El algarrobo es bastante pesado, pero más pesado que el algarrobo, que es bastante pesado, sería el quebracho, que es con lo que hacen los durmientes para los ferrocarriles. ¿Mm? Bueno, pero bueno, por eso es que no había un valor para la madera, había como un rango, podía estar entre este valor y este otro valor, pero después las otras cosas en general tienen un valor que es fijo. Bueno, pero esta idea es muy importante, que las densidades de las sustancias dependen de las sustancias, ya no depende del cuerpo. Por eso yo decía, cualquier cosa hecha con cobre tendrá la misma densidad que la densidad del cobre. Y así sucesivamente. ¿Mm? Y la otra cosa que vamos a ver hoy es el peso específico. Peso específico también es otra magnitud. El peso específico tenemos como símbolo utilizado en muchos libros la letra griega Rho. Pero como para algunos es muy difícil de escribir, y esta es la que yo les digo que la confunden con esta que es la letra griega delta. Entonces nosotros vamos a utilizar algo más simple. Por eso somos nosotros nomás, porque en ninguna parte he visto con que nadie utilice esto, pero bueno. Vamos a utilizar la P mayúscula y la E, de peso específico, ¿no? Pero en general van a emplear la letra cuando estén en la universidad o en las otras materias.
quizá van a emplear la letra griega ρ. Es lo más común. Y el peso específico de un cuerpo se define como el cociente entre el peso del cuerpo y el volumen del cuerpo. Donde P es el peso y B es el volumen. Y es lo mismo de que el peso específico, o sea que también es una característica de la sustancia. El peso específico también caracteriza la sustancia. Peso específico. A la sustancia, al elemento del cual estemos hablando. Obviamente habrá una tablita de pesos específicos para los distintos cuerpos, bla, 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 para distintas sustancias, perdón. Fíjense en que ahí en la guía, en la actividad número 4, le dice obtener la tabla de peso específico para los elementos arriba mencionados. Bueno, acá dice conclusión, consejo use la conclusión obtenida en la actividad número 2 y ve qué es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer como en la actividad número 2. No quiero hablar mucho acerca del peso específico porque en realidad es muy parecido a lo que hemos visto de la densidad. Agarro la tiza, por ejemplo, si yo quiero sacar el peso específico de la tiza, agarro la tiza, mido el peso por un lado y mido el volumen, hago el cociente, me da un número, la parto a la tiza, no sé si por la mitad, la parto a la tiza, mido cuál es el peso de ese pedacito de tiza, mido cuál es el volumen de ese pedacito o el cociente y me da exactamente el mismo valor. Lo mismo para, bueno, por eso que caracteriza la sustancia. Obviamente no me va a dar este 1,2, porque esto era la densidad de la tiza. El peso específico de la tiza me va a dar otro número, pero va a ser siempre ese número, siempre para todas las cosas hechas de yeso, no solamente la tiza, sino mi patito o cualquier otra cosa, va a tener exactamente siempre el mismo número, ¿no? Vamos a buscar nosotros la relación entre la densidad y el peso específico. Cuando hablamos de la relación, en realidad en física siempre estamos queriendo... ¿Cuál es la formulita? Estamos queriendo o queremos buscar, queremos encontrar... ¿cuál es la formulita que liga esas dos cosas? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre el peso y la masa? Y para saber el peso necesitamos saber la masa. Bueno, pero yo te acabo de decir que siempre es la formulita. O sea, la formulita que liga el peso y la masa es esta. Esto es lo que es para nosotros la relación entre peso y masa. Es la formulita que liga el peso con la masa. Bueno, acá también tenemos que hacer lo mismo. Pero nada más que tenemos que encontrar la formulita que me liga la densidad con el peso específico. Por el momento yo tengo únicamente una formulita para el peso específico y tengo una formulita para la densidad. Ahora yo quiero como una formulita que me ligue estas dos cosas. Y para eso vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a recordar a qué era igual el peso específico. ¿A qué era igual el peso específico?
al peso sobre el volumen. Al peso sobre el volumen. ¿Y a qué era igual el peso? A la masa por Masa por la aceleración de gravedad. Bien. Y habíamos dicho que la densidad era ¿qué cosa? La masa sobre el volumen. Ah, bueno, o sea que acá está la densidad. Porque eso es la masa dividida en el volumen. O sea, ese cociente masa dividido en volumen es la densidad. ¿Se entiende lo último de dónde he sacado que esa D Sí, por G? Sí, profe. Al cociente entre masa y volumen lo identifico como la densidad del cuerpo. Bueno, entonces, uniendo de donde hemos partido con lo que hemos llegado, tenemos lo que estamos buscando, que es la relación entre el peso específico y la densidad. O sea, el peso específico es igual a la densidad multiplicado por G. En realidad, tienen una relación muy parecida. El peso es igual a m por G y el peso específico es densidad por G. La relación que existe entre estas dos cosas es la misma. Porque al ser el peso específico, peso sobre volumen, y al ser el peso m por G, y como la densidad de la masa sobre volumen, me queda que el peso específico es la densidad por la aceleración de la gravedad. ¿Mm? Entonces, bueno, dice, obtener la tabla de pesos específicos para los cuerpos arriba mencionados. Bueno, antes de hacer eso, vamos a hacer otra cosa. Dígame si esto ya lo hemos hecho, ¿o no? Fíjense que acá esta tabla de densidades en realidad está dada en dos unidades distintas. No, profe, todavía no. No hemos visto, bueno, a ver, Eso no es cambio de unidades. sí. Yo lo que estoy diciendo es que la densidad del aluminio, era para el aluminio, es 2,7 gramos por centímetro cúbico. Y si no, también podría decir que la densidad del aluminio son 2700 kilogramos por metro cúbico. Bueno, esta es la parte que quería que me digan si ya lo habíamos hecho o no. Yo quiero ver si este cambio está bien hecho, si este cambio de unidades, si de verdad 2,7 gramos por centímetro cúbico es igual a 2700 kilogramos por metro cúbico. Capaz que se han equivocado, capaz que no era así. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Hemos hecho eso? Profe, hicimos, digamos, el cambio de unidades compuestas, Sí. pero este ejemplo creo que no. Bien, 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 bien. Bueno, entonces empecemos transformando esto. Digamos, 1 gramo por centímetro cúbico que sea igual a no sé cuántos kilogramos por metro cúbico. Bueno, yo espero que todo el mundo se acuerde de cómo era la reglita para transformar. Por cierto, ya le he devuelto a todos los prácticos, ¿ah? Ya a todos ya les he reenviado los prácticos. ¿Hay así? A mí ya me llegó, por lo menos. Sí. A mí también, profe. también. Sí, 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 sí. A ver, déjenme que les aclare también esa parte, ¿ah? Porque también es importante.
Este año han modificado el reglamento y no es como el año pasado que era más indulgente. Este año han vuelto a poner que ustedes para regularizar la materia tienen que tener el 100% de trabajos prácticos presentados y el 70% de trabajos prácticos aprobados. El año pasado habían sacado el 100% de trabajos prácticos presentados. Nosotros durante el año vamos a hacer únicamente 4 prácticos. En realidad están previstos 5 prácticos. Lo vamos a hacer a los 5 prácticos, pero ustedes me van a presentar únicamente 4. El quinto, que también lo vamos a hacer, no me lo van a presentar. Simplemente es eso. Y le voy a tomar, sí, por supuesto que le voy a tomar. Va a ser todo evaluado, todo igual que antes, nada más que ustedes no me lo van a presentar. En este práctico hay 2 personas que han desaprobado, Lencina y Sosa González. Y hay 1, 2, 3 personas que no han presentado el práctico. Ale, Santucho y Urueña. Bueno, este práctico, el práctico número 1, es el único práctico que se recupera. Urueña ya fue del colegio, ¿no? ¿Ah? Urueña ya no está más en el colegio, se cambió. Ah, bueno. Mira vos. Yo lo voy a anotar acá con que se fue. Profe, ¿qué dijo de los nombres esos? Bueno, he nombrado primero lo que han desaprobado y después lo que no han presentado. Pero yo le quería... ¿Cuáles fueron los que no presentaron? ¿Vos lo has presentado? Sí, pero escuché esa... Listo, entonces si vos lo has presentado, lo has presentado. Además, a todos les he enviado mail. Si han aprobado, a todos les he enviado un mail que lo primero que decía era trabajo práctico aprobado o trabajo práctico desaprobado. Este práctico es el único práctico que se recupera presentando el mismo práctico. Porque los otros prácticos no se recuperan de esa manera. Y en ese sentido, si ya sea que han desaprobado o que no han presentado el práctico, simplemente lo tienen que presentar de vuelta. En realidad creo que está más fácil, lamentablemente, para los que no lo han presentado. Porque para el que no lo presenta el práctico, lo tiene que hacer y mandármelo al mail, al mismo mail de siempre, oracle.edu. Y bueno, listo. En cambio, si lo has desaprobado es porque el práctico lo tenés mal. En general, el práctico está mal porque de vuelta no han prestado atención a la parte de cuál era la manera de presentación de los prácticos. Dejen que yo les muestre. Disculpa, Lencina, no es como para que te quiera quemar dentro de los demás, simplemente que quiero mostrar para que los otros no cometan los mismos errores. Eso vamos a mostrar tu práctico y vamos a mostrar el práctico de alguien que sí ha aprobado. A ver. ¿Quién tiene? Tampoco tenemos nota muy alta en este práctico. Ah, sí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Y décimo. Vamos a mostrar estos 3 prácticos. Pero para que los vean, ¿cómo era esto? Presentar una ventana. Bueno. Empezamos con el práctico desaprobado. Sí, es cierto. Primero has mandado una foto y después has mandado esto en PDF, pero lo mismo. El borde de la hoja es como exactamente como si esto impreso fuera tu práctico. Y no es así. Incluso fíjense en cómo también se nota el fondo. Está sobre algo a color. En realidad lo que me interesa es que
no guarda la disposición, la manera que tenían que presentarse. Veamos los que sí han aprobado, para que veamos qué tan distintos son. Ve lo mío también. Ahí, profe, sí son 5 milímetros, pero bueno, la foto Y bueno, puse mal, sí. Me tomó mal el programa. sí, chicos, pero a ver, o ustedes no lo saben utilizar el programa que a la aplicación que yo les he recomendado, o ustedes han utilizado otra aplicación. Porque, a ver, díganme si es así lo que sí han utilizado la aplicación que yo he recomendado. La aplicación No, que yo he profe, yo recomendado sé y quedó bien, digamos. les abre un recuadro en verde. Y ustedes lo pueden mover al recuadro en verde para que le quede exactamente en el borde de la hoja. Obviamente nadie tiene su hoja flotando en el espacio para que le quede exactamente en el borde. Pero la aplicación les abre un recuadrito y ustedes, digamos, lo van moviendo y entonces lo dejan al recuadro exactamente en el borde de la hoja. Y entonces lo que le va a quedar así de bien escaneado. Bueno, acá, bueno, medio, no se nota porque no hay margen, pero fíjense, esto está escaneado y se nota que está escaneado porque el blanco es blanco. Distinto de una foto. En una foto nunca el blanco es blanco. Siempre le va a quedar medio cremita, toda la demás historia. O sea, se nota. Pero el principal error es que, bueno, esto está fuera de lo que se le pedía, no tiene nada que ver. Bueno, yo les he dicho, este es práctico que en general la mayoría de la gente lo desaprueba y en realidad no han desaprobado mucho, han desaprobado 2 y hay otros 2 que no han presentado. Entonces, que no han presentado quiere decir que no está presentado a término. Si ya me lo mandan hoy, mañana, no, ustedes tenían una fecha hasta las 12 de la noche de ese día, que no me acuerdo qué día era, así ya les puedo decir, ya era hasta el viernes. Profe, yo sí le mandé, ¿no? El día ese, justo el día a las 3 de la tarde. A ver, discúlpame. ¿Le llegó? Espera. Santucho. Sí. No, acá figura como que no lo has enviado, o por lo menos que no lo has enviado en esa. Bueno, ya mismo lo puedo buscar. Pero además dice ahí en el mail a la hora que ha sido enviado. Sí, sí. Si querés, fíjate vos también y decime, mire, acá dice que ha sido enviado a tal hora. Estoy buscando. Oráculo. Bueno, busca y fíjate la hora que ha sido enviado. Porque yo no tengo ningún problema en corregir, en cambiar la nota, si es que es como vos decís. Pero calculo que va a ser algo complicado, digamos, que yo me haya equivocado. No porque no me puedo equivocar. Bueno, yo lo que decía, ve, por ejemplo, capaz que a vos, décima, recuperar el práctico en realidad te resulta muy fácil. Porque en realidad lo que tenés que hacer es utilizar bien la aplicación, no sacar una foto y dejarme más o menos como estaba lo de tu compañero y listo. O sea, profe, ¿yo se lo puedo volver a hacer? No, no es que tenés que volverlo a hacer. ¿Para Sí, qué lo vas a volver a hacer? corrijo el error y se lo vuelvo a mandar. Claro, corregí los errores que en realidad son unos errorcitos de Profe, nada. Mira, por el ejemplo, ahí siguiente dice tenés ningún un error. error, por ahí te falta una unidad. Bueno, esto no era así, ya fíjate ahí cómo era en realidad. Sí. Pero si fuera por el contenido, no está para desaprobar. Ha desaprobado porque no está fuera de formato. Yo siempre le digo, es como que ustedes hagan un dibujo, que estén en la materia dibujo y que lo presenten en una hoja como esta, presenten el dibujo. Pero, profe, usted me puso aprobado. Ah, bueno, entonces no sé por qué aparece como desaprobado. ¿Y qué te he puesto? 4. ¿Ah? Pero igual se lo quiero volver a mandar. Porque, o sea, Bueno, sí,
Y si se lo volvería a volver a mandar, ¿qué nota quedaría? Ya me voy a fijar bien, porque vos tenés razón. No sé por qué en mi planilla figura que estás desaprobado y acá figura como que estás aprobado. ¿Ves? Ah, es que yo estoy leyendo bien. Estoy leyendo mal porque estoy leyendo décima y he puesto y el encina es el desaprobado. Décima tenés 4 y la encina, ese Sí, está. profe, yo tenía los Sí. 4, ¿se lo puedo volver a hacer? Va, No, digo, escanearlo y mandárselo de no, vuelta. no, 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 pero ya no vale la pena. ¿Mm? Ok. Profesor, Sí, soy Santucho, ¿no? sí, Estaba buscando en enviados. sí. Espera, ¿me escucha? Sí, 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 te escucho. Bueno, ¿qué hago? Le mando ahora, pero sí lo tengo, ¿no? Le mandé ese día y no me figura. ¿Cómo que no te figura? O sea, no se mandó. Y bueno, entonces no se mandó, entonces bueno, entonces no se mandó. Pero yo me acuerdo que puse el archivo, el PDF, Oráculo, todo, pero no le llegó nunca. Por eso Y me pareció bueno, raro que usted había dicho Santucho, no mandó. y bueno, ¿qué vamos a hacer si no me llega? Bueno, le mando ahora si quiere de nuevo. Bueno, bueno, a ver, primero, Santucho, fíjate que cumpla con las Acá está. condiciones que hemos dicho que tenía que tener un práctico para que esté aprobado, ¿ah? Este, fíjate que esté bien, porque bueno, a ver, lo tuyo ya corre como recuperación. Lo malo de la recuperación es que si desaprobas la recuperación, ya no hay una recuperación de la recuperación. Bueno, ¿Mm? lo acabo de encontrar. Bueno, entonces también es una cosa que tenemos que aprender de los errores. Puse Cuando mal el envío, email. está bien, está bien. Cuando envío un mail, mira, eso le pasa a un montón de personas. Cuando envío un mail, me tengo que fijar después que aparezcan enviados, porque algunas veces aparece en la bandeja y te dice por salir, por salir. Bueno, pero ya estamos viendo que no ha salido ahí nomás. Ujú. Entonces, bueno, algunas veces porque nos olvidamos de hacer clic en el último lugar y queda como borrador. No, me olvidé de poner @gmail.com. Ay, bueno, también por eso que bueno, Ya le entonces, muestro que dice que claro, enviado, quiere decir creado el viernes, ese mensaje, y nunca le llegó a nadie. sí. Bueno, Ahí le ¿ves? mando. Hay que... Pero controla antes. Bueno, Te vuelvo a decir, controla antes. No vaya a ser con que tengas algo mal y después tengas que tenerlo ya desaprobado. Bueno, una vez que ya el práctico 1 es el único que tienen que se recupera enviando exactamente el mismo práctico. Después los otros prácticos tienen otra forma de recuperar. Y desde ya le voy anticipando cuál es la otra forma de recuperar. El práctico, no les puedo decir exactamente porque no me acuerdo el número, pero supongamos el práctico entero tiene como 12 puntos, por decir algo. El práctico 1 es larguísimo, el práctico 2 es larguísimo, perdón, el 2. El práctico 2 es larguísimo, tiene por lo menos 12, 15 puntos. Pero yo le voy a pedir para que ustedes presenten únicamente 4 puntos. Si ustedes aprueban de primera, listo, ya está. Si no aprueban de primera, van a la recuperación. Y la recuperación implica presentar 12 problemas. Pasamos de presentar 4 problemas a tener que presentar 12 para la recuperación. ¿Mm? Entonces, recuperar es mucho más difícil, aprobar la recuperación es mucho más difícil que aprobar el práctico. Pero con el práctico 1 no, porque es el mismo práctico. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir. En realidad, todo eso dice ahí en la guía, cómo es que se aprueban los prácticos y todas las demás historias. Bueno, hagamos esta parte. Volvamos ahora, perdón, te voy a dejar de compartir. Volvamos entonces a lo que estábamos haciendo. Sí. Volvamos a cómo pasamos de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Y
Bueno, ahí tenemos que darnos cuenta que hay dos cambios de unidades, porque por un lado tenemos que pasar de gramo a kilogramo, y por otro lado tenemos que pasar de metro cúbico a centímetros cúbicos. Perdón, de centímetros cúbicos a metros cúbicos. A ver, en el primer paso, primero digo yo, en realidad cualquiera de los dos puede ser primero, pero para pasar de gramo a kilogramo, ¿quién va arriba, quién va abajo? El gramo abajo, el kilogramo arriba. Eso. Gramo abajo, el kilogramo arriba. Para pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, ¿quién va arriba, quién va abajo? Centímetro cúbico arriba y metro cúbico abajo. Muy bien. Esto lo hacemos para que sea simplificable. De esta manera, este gramo lo voy a poder simplificar con este gramo y este centímetro cúbico lo voy a poder simplificar con este centímetro cúbico. Bueno, le damos el 1 siempre al más grande, eso siempre es lo más conveniente, o sea, 1 kilogramo Es igual a 1000 gramos. son 1000 gramos. Y también acá me conviene toda la vida darle el 1 al más grande, o sea, 1 metro cúbico, ¿y serán cuántos centímetros cúbicos? ¿1 millón? 1 millón, muy bien, 1 millón. Bueno, si operamos más allá de las unidades, este gramo se va con este gramo, este centímetro cúbico se va con este centímetro cúbico. También puedo decir estos 3 ceros se me van con estos 3 ceros para no utilizar calculadora. Y entonces, llegamos a la conclusión que 1 gramo por centímetro cúbico es lo mismo que 1000 kilogramos Por metro cúbico. por metro cúbico. Y esa cosa que acabamos de ver ahora es algo que podemos utilizar siempre. Siempre que queramos pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, podemos simplemente multiplicar por 1000. Y esa es la explicación de los valores de estas dos tablas. Bueno, de esta tabla que tiene dos columnas. Fíjense que el aluminio son 2,7 gramos por centímetro cúbico y son 2700, o sea, 2,7 por 1000 kilogramos por metro cúbico. Después, todos los valores son los mismos, nada más que multiplicado por 1000. 0,92 por 1000 son 920. 7,9 por 1000 son 7900. Con los líquidos también pasa lo mismo. Bueno, se ve sobre todo con el agua. La densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico, son 1000 kilogramos por metro cúbico. Siempre es así de fácil para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico. Y si cualquiera de ustedes me dice, ¿y cómo sería el revés? Y bueno, ahí al revés sería dividiendo en 1000. Obviamente, si tenés 920 kilogramos por metro cúbico y lo querés pasar a gramos por centímetro cúbico, bueno, dividirlo en 1000, que es lo mismo que correr la coma 3 lugares, y te da 0,92. Pero esto que parece ser una regla, para nosotros tiene una explicación, que es esta que acabamos de ver. Esta cosa que acabamos de ver, que de vuelta es lo que ya habíamos visto, que es los cambios de unidades compuestas. Que esto es algo que van a utilizar muchísimo en física y después en las otras materias del ciclo superior, especialmente si siguen mecánica. Profesor, Sí. ¿cuándo se acaba la clase? Hoy lo vamos a esperar hasta las 12. Porque ustedes no tienen nada más después, ¿verdad? No. No, Pasa no, que profe. ayer no hemos tenido clase, entonces, ¿saben qué? Quiero hacer un problema más. Quiero hacer el problema 1 de esto. Y ahí ya terminamos, ¿no? Profe, ¿esos problemas lo vamos a hacer durante las clases, digamos? ¿O tendríamos que Sí. hacer uno solo? Sí, lo vamos a hacer durante las clases. Bien. La idea es que ustedes también, si pueden, lo vayan haciendo, a ver, si van entendiendo, lo van haciendo, pero bueno. De estos 7 problemas, por lo menos 3 vamos a hacer en clase, ¿eh? Sería bueno si ustedes pueden hacerlo a todos, cosa que por lo menos esos 3 problemas corroboren que lo han hecho bien.
Estos no son problemas del práctico, estos problemas son muy simples como para que lo hagamos en el práctico. El práctico es más complicado. Este práctico, el práctico número 2, la unidad 2 es una de las unidades más complicadas que tiene toda la materia física 1. Bueno, como siempre en todo problema tenemos que leer el enunciado e ir subrayando lo que nos parezcan las cosas, los datos. Dice calcular la masa de 50 mililitros de un líquido de densidad igual a 400 kilogramos por metro cúbico. Bueno. Problema 1, me habla de 50 mililitros, que es un dato, y el otro era 400 kilogramos por metro cúbico. Pero no solamente hay que sacar los datos, siempre en física hay que identificar a eso con alguna magnitud. ¿Qué son estos 50 mililitros? El volumen. El volumen. Y recuerda que el volumen se simboliza con la letra B mayúscula. Y esto, bueno, acá les decía el enunciado. Y de densidad igual a 400 gramos por centímetro cúbico. ¿Y cuál era la pregunta del problema número 1? Que calculemos la masa. O sea, la masa. Y de vuelta identificamos a la incógnita con un símbolo. Y el símbolo es la letra M minúscula, no como han puesto algunos en el práctico que han puesto la letra M mayúscula. ¿Mm? Bueno. Siempre que trate de ver alguna formulita que relacione lo que queremos saber, la masa, con los datos, en este caso la densidad y el volumen. Y en este caso es bastante simple, porque aprendiendo lo que hemos aprendido hoy, que es que la densidad es el cociente entre la masa y el volumen, de acá podemos despejar la masa del cuerpo. Y la despejada es bastante simple, este volumen que está dividiendo lo vamos a mandar para el otro lado, multiplicando, entonces me va a quedar que la masa es la densidad por el volumen. Lo que no me va a quedar tan simple es el asunto de las unidades, como vamos a ver. Densidad, yo le voy a reemplazar los valores tal y cual como están, ¿no? 400 kilogramos por metro cúbico. Y si yo pondría acá 50 mililitros, y bueno, esto no me quedaría en nada. Acá estoy obligado a hacer algunos cambios de unidades, para que me quede la masa en algunas unidades entendible. ¿Qué es lo que tendría que pasar? De ese mililitro a decímetro cúbico, que vendría siendo un litro, digamos. Pero Sí. cuando tenga decímetro cúbico, ¿qué lo voy a poder simplificar el decímetro cúbico con algo? Ah, bien. Entonces, ¿en qué lo necesito pasar esos mililitros? A metro cúbico. A metro cúbico. O sea, hay que pasarlo a metro cúbico. Ese es nuestro objetivo. A esto lo tengo que pasar a metro cúbico, pero no lo puedo hacer así nomás. Bueno, acá también vamos a aprender otra cosa más de cómo vamos a utilizar lo que ya sabíamos. Esto lo hemos hecho en el práctico número 1. Primero hay que pasar el mililitro. Esto es una de las cosas muchas veces más complicadas de hacer, porque la cosa está en litro y la tengo que pasar a metro cúbico. Pero para eso tengo que entender, buscar una relación. A ver, yo ya le había dicho ahí en el práctico número 1. Nosotros en general utilizamos dos cosas. A este mililitro, ¿lo podría pasar a qué? A centímetro cúbico, si no me equivoco. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo era para pasar o sea, en qué te basabas? ¿Cuál era la relación en la cual te basabas?
Era centímetro cúbico igual a mililitro. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos es igual a cuánto? Un mililitro. ¿Ah? Bien, ¿a dónde va el centímetro cúbico y a dónde va el mililitro? Mililitro abajo y centímetro cúbico arriba. Y con eso que está ahí, porque un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro, en realidad ya he pasado de mililitros a centímetros cúbicos. 50 mililitros es lo mismo que 50 centímetros cúbicos. Nada más que lo he hecho de otra manera. Y ahora al centímetro cúbico, ¿a qué lo vamos a pasar? A metro cúbico. A metro cúbico lo vamos a pasar directamente. ¿Dónde va el centímetro cúbico? ¿Dónde va el metro cúbico? El centímetro cúbico abajo y el metro cúbico arriba. Centímetro cúbico abajo y el metro cúbico arriba. Y bueno, le damos el 1 al más grande. Y un metro cúbico es 1.000.000 no era, profe. 1.000.000. Era 1.000.000 hace rato, va a seguir siendo 1.000.000 ahora. 1.000.000 de centímetros cúbicos. Y fíjense cómo también hay este centímetro cúbico de acá, se me simplifica con este centímetro cúbico de acá. Entonces, bueno, acá hay que hacer el cociente, ¿eh? ¿Cuánto me va a quedar esto? Cero 50, coma cero 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 cero, tipo 4 ceros, 50. sí. Y la unidad, metro cúbico. Metro. Bueno, ahora ya lo tenemos el volumen en metros cúbicos, porque así tal y cual como estaba no me servía. Y ahora tengo 0,4 ceros y el 50 metro cúbico. Y ahora sí, se me simplifica esto con esto. Y eso por 400. Queda 0,02 0,02 kilogramos. kilogramos, que es la única unidad que me quedó. Fíjense que el primer problema no es un problema, este primer problema, no es un problema de muchas ecuaciones, es una sola. Me daban, si sabemos que la densidad es masa sobre el volumen, queremos saber la masa y me dan la densidad y el volumen. Aparte que teníamos que despejar, el gran problema está en los cambios de unidades, porque no podemos simplemente multiplicar estos números 400 por 50 y entonces me da la masa en qué. No. Bueno, es cierto que también hubiéramos podido, si quisiéramos, trabajar en gramos por centímetros cúbicos. Quizá ahí hubiera sido más fácil. Bueno, también era una posibilidad. Profe, Pero sí o sí teníamos que hacer un cambio de unidades. Sí, decime. yo lo resolví, o sea, mientras usted iba explicando, pero, o sea, me dio el mismo resultado en la masa y el volumen, pero lo hice de otra manera, digamos. Sí, lo podemos